Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que nos va a ayudar a entender cómo funciona un JFET. Ya, aquí está el JFET. Usted sabe que los puntos son el gate o compuerta o gatillo le dicen algunos, ¿no? El gate, el drenador y la fuente que está con sus siglas S porque está en inglés, ¿no? Source. Ahora, de este JFET, de este transistor, ya vienen datos de fabricante, o sea, es como cuando veíamos el BJT que decíamos que el B tenía un beta de 120 y un RO de 50K, así mismo. El transistor me da estos datos. Ya. Por eso aquí le pongo datos del JFET. Entonces estos son BGS off menos 7 y DSS 12 miliamperios, ¿no? La corriente máxima, ¿no? Por el drenador es 12 miliamperios. Ya. Ahora vamos a ver lo que nos piden. Nos piden calcular el IDS y el BDS. Ya. El transistor tiene tres estados, ¿no? Nosotros vimos en la clase pasada una gráfica que iba de esta manera, que decíamos así y así. Decíamos que esta zona de aquí se llamaba la zona resistiva. ¿Por qué? Porque el transistor se comporta como una resistencia variable, ¿sí se da cuenta? Porque tiene una pendiente, no es un valor fijo de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos trabajando en esta zona y yo le voy modificando el voltaje aquí, más o menos aumentando y subiendo el voltaje, este transistor se va a comportar como una resistencia. ¿Ya? Y eso me va a ayudar a controlar un circuito posterior. Imagínense, una resistencia modificada por voltaje. ¿Qué le parece? Es algo que podríamos necesitar en algún circuito, en algún diseño que estemos haciendo. ¿Ya? Ahora, en esta zona de aquí, ¿ya? Esta se llama zona de saturación. ¿Ya? Esta gráfica es BDS contra corriente, ¿no? Contra ID. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Vamos a poner un poquito más por acá. ¿Ya? Zona de saturación. ¿Qué quiere decir la zona de saturación? Que cuando el transistor está trabajando en esta zona, este transistor se comporta como una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Es como que tuviéramos una fuente de corriente que controlamos con este voltaje, ¿no? Ya se comporta como una fuente de corriente. ¿Cuál es el valor de la corriente que me está dando? Es este valor que está aquí. Ya. Este es el valor de la corriente que me va a dar. ¿Ya? Ahí viene la pregunta que usted puede hacerse, pero ingeniero, usted me dice que es una fuente de corriente, pero solo se mantiene un valor. ¿Ya? Entonces, es una fuente de corriente que es fija. Ahí le voy a decir que no, porque si usted modifica, eso es lo que vimos en la clase pasada, si usted modifica el valor del BG, que está acá, de la fuente que va al gate, usted va a obtener esto. ¿Se acuerda que sacamos eso? Al modificar esto, ya esta gráfica no va a ser la de azul, sino que va a ser la de rojo, y por lo tanto, mire que la corriente ha disminuido, ¿no? Entonces, es una fuente de corriente que como máximo valor que va a tener, los 12 mil amperios, ¿no? Como máximo me va a dar 12 mil amperios, pero si tú modificas esto, puedes disminuir de 12 mil amperios a 8 mil amperios, a 5 mil amperios y así sucesivamente. Entonces, es una fuente de corriente controlada, ¿no? De acuerdo a como usted modifique el gate, va a disminuir del valor máximo de 12 mil amperios la corriente, ¿no? Ya, eso es zona de saturación. Y la última zona, cuando ya
estamos trabajando con valores de gate diferentes, tenemos la zona de corte. De corte. ¿Qué quiere decir la zona de corte? Que la zona de corte es como que hubiéramos sacado el transistor. Entonces nos va a quedar algo así. Una resistencia. Aquí está el D, aquí está el S y aquí está el G. ¿Ya? Como usted puede ver, ya no pasa corriente, ¿no? En zona de corte, la corriente ID vale 0. ¿Ya? Son los tres estados. Hay una similitud con lo que vimos en BJT, ¿no? BJT tiene saturación, corte y región activa, ¿no? Aquí hay saturación, que en saturación lo trabaja como una fuente de corriente controlada. Zona de corte, que es como que ya no está y ya no pasa corriente, ya no está trabajando esto. Y la zona resistiva, ya que esto de aquí se comporta como una resistencia controlada, como la controlo con el voltaje, ¿no? De acá. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, active el micrófono y hágala. Bueno, vamos a trabajar en el primer caso que dice BG es igual a 0. Si el BG es igual a 0, aquí ya tenemos un corto. Ya vamos a dibujar un corto ahí en donde era BG. De 0. Está la referencia. Este es el gate. Y para hacer el análisis vamos a hacerlo así. Esta es la RD, que vale 500 ohms. Y esto vamos a asumir que va a trabajar como una fuente. Ya. Listo. Entonces, nosotros tenemos un voltaje, que es el que vamos a analizar, más menos voltaje GS, ¿no? Y obviamente, ¿no? Tú ves aquí, esta es la G, esta es la S, voltaje GS. El más va con la primera letra, ¿no? Si lo estoy llamando GS, la G va con el más y la S va con el menos. Listo. Y también tenemos un voltaje DS. Ya. Estos son los dos voltajes fundamentales que me van a ayudar a hacer el análisis del circuito. ¿Ya? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el voltaje GS, ¿cuánto vale el voltaje GS? Por acá tiene referencia y por acá tiene referencia. Entonces el voltaje GS, ¿cuánto vale? 0. Clarito lo puede ver ahí. ¿Ya? Y tenemos que analizar la corriente ID. ¿Ya? La corriente en este caso de aquí, como el voltaje vale 0, sería la corriente máxima que me puede dar. Vamos a acordarnos de la gráfica. Miren. ¿Qué datos me da esto de aquí? Nosotros nos da una gráfica, nos está diciendo esta gráfica. Esta gráfica. Lo vimos en la clase pasada, en lo que esto era corriente de denominador y esto es VGS. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos esto de aquí así. ¿Qué valor era este? El valor máximo de la corriente, 12 miliamperios. Y este es el valor, aquí la corriente vale 0, y cuando la corriente vale 0, esto de aquí vale menos 7 voltios, ¿no?
Ahora, esta gráfica que está aquí no la hemos, no es que yo la creé o la sacamos. Esta gráfica es esta es la gráfica propia del JFET. ¿Ya? Y para sacar la gráfica del JFET siempre es así, ¿no? Acá la parte negativa, una parábola y los dos puntos importantes son los puntos de datos del JFET. Aquí están, ¿no? BGS off menos 7, BGS off menos 7 y IDSS 12, IDSS 12. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, mire, este punto de aquí es cuando el voltaje BGS vale 0, aquí me da la máxima corriente, 12 miliamperios. ¿Ya? Y acá obviamente cuando el voltaje GS es menos 7, vale 0 la corriente, y cuando es menor a menos 7, ¿cuánto vale? O sea, si cuando un menos 7, un menos 10, un menos 15, un menos 20, también va a valer 0 la corriente. ¿Estamos claros? No solamente cuando el voltaje cuando el voltaje GS vale menos 7, vale la corriente 0, sino que para menos 8, menos 9, menos 10, igual sigue valiendo 0. Bueno, este punto que está aquí, BGS igual 0, ¿dónde está en la gráfica? Está aquí. Aquí está BGS igual 0. Entonces, para BGS igual 0, ¿cuánto vale ID? 12. Entonces, ID vale 12 miliamperios. ¿Ya? Esta parte de aquí, si está entendida, escriba sí. Si no, pregunte. Bueno, continuemos. Entonces, nosotros ya tenemos esos valores. Y si ya sabemos que la corriente por aquí vale 12, nosotros necesitamos sacar el BDS. Mire, acuérdense que yo le había dicho que necesitamos sacar este BDS. ¿Cuánto me quedaría ese BDS? Esto es una malla, ¿no? Ya dijimos que acá arriba, me olvidé de poner, pero aquí arriba vale 10. Ya, 10 voltios. Entonces usted clarito puede darse cuenta que el BDS es 10 menos la caída de tensión en esta resistencia. Entonces, vamos poniéndolo. BDS es igual a los 10 voltios acá, menos la caída de tensión en esta resistencia, que sería menos 500 multiplicado por 12 por 10 a la menos 3. ¿Ya? ¿Cuánto vale BDS? Ayúdenme con la calculadora. Bueno, vale 4 voltios. Entonces, ahora con este dato que ya tenemos aquí, ya podemos saber en qué zona está trabajando el transistor. Tenemos que hacer esta gráfica, pero ahora hacerla bien, dibujadita, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta gráfica es ID contra BDS. Note, por favor, que esta gráfica es ID contra BGS y esta gráfica es ID contra BDS. ¿Ya? GS es esta gráfica, mira, para este voltaje de aquí es esta gráfica y para este voltaje de aquí es la gráfica de acá. Ya, cuidado, se confunden. Ahora, este valor que está aquí es importantísimo porque este es el punto de quiebre, el punto límite en que me va a decir si estamos en saturación o en zona resistiva. ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso? Ya, esto para calcular este punto, aquí mismo le voy a poner la fórmula que es BGS menos BDS off. Ya. BGS ya sacamos que vale 0 por nuestro análisis. ¿Ya? Y BDS off vale menos 7, pero es menos 7. Entonces el resultado de esto, ¿cuánto es? 7 positivo, ¿no? Entonces este punto de aquí vale 7. ¿Ya? El punto de la gráfica ya lo sacamos que vale 7. Ahora, nosotros vamos a ver cuánto nos dio nuestro BDS. Nuestro BDS nos dio
Menos 4. Menos 4, ¿dónde está? ¿Está acá o está acá? Menos 4 tiene que estar por aquí. Entonces, escriban, perdón, 4 positivo, ¿no? 4 voltios tiene que estar por aquí, ¿no? De este lado, ¿no? Ahora, escriban en el chat, ¿en qué zona estamos trabajando? ¿Zona resistiva o zona de saturación? Muy bien, chicos, zona resistiva, perfecto. Estamos entendiendo. Entonces, ¿qué se supone? ¿Qué pasó ahora? Nosotros ya podemos decir que esto de aquí se va a comportar como una resistencia, ya no como una fuente, sino como una resistencia. Asumimos como fuente, pero ahora ya sabemos que es una resistencia. Tenemos que calcular esa resistencia. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos esto es una pendiente. Necesitamos 2 puntos de la pendiente. Este de aquí siempre va a ser 0. 0 con 0. ¿Ya? Y este de aquí es el punto 7, lo máximo que podía haber aquí era 12 miliamperios, ¿no? Ya le habíamos dicho eso acá arriba incluso, miren. ¿Se acuerdan? Ya le había dicho que era 12 miliamperios lo máximo que puede haber. Entonces es solamente dividir el 7 para 12, ¿no? Porque no hay ningún valor secundario del otro punto. Entonces, RDS es igual a 7,12, ¿no? 7 dividido para los 12 miliamperios. ¿Ya? Véalo de esta forma, ¿no? ¿Qué le dice la ley de Ohm? B es igual a I por R, ¿no? Si quiero sacar R, es B para I, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. El voltaje que vale 7 dividido para 12. Acuérdense que miliamperios es 10 a la menos 3, ¿no? ¿Cuánto me queda R de S? Ya, muy bien. Entonces vamos a redibujar este circuito que está acá. Vamos a redibujarlo porque ahora ya sabemos que es una resistencia, en realidad, una resistencia controlada por voltaje. Ya. Vamos a dibujar aquí. Esta se llama RD, que vale 500. Este es el punto D. Esta es la resistencia. Este es el punto S. Y esta es la referencia. Y esta es la famosa RDS, que ahora ya sabemos cuánto vale. Vale 583 ohms. ¿Ya? Aquí tenemos que para este caso le dibujo un corto. El VG le dibujo como un corto porque vale 0, ¿no? Entonces, y esto vale 10, ¿no? Vamos a responder las preguntas que nos han hecho. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Siempre tengan en la mente lo que le están pidiendo. IDS y BDS. Ya. IDS es la corriente que baja en esta rama. Y BDS, perdón, más menos BDS, ¿no? Entonces, me están pidiendo la corriente que baja por esta rama y el voltaje que cae en esta resistencia. Esas son las preguntas que me están haciendo. ¿Ya? Entonces, usted se puede dar cuenta que en esta malla, para sacar el IDS, lo que tiene que... Estas dos resistencias están en serie, ¿no? Entonces, yo, si 10 lo divido para la suma de estas dos resistencias, voy a tener la corriente. Entonces, IDS es igual a 10 dividido para 500 más 583. Ya, me ayudan con la calculadora sacando eso. ¿Cuánto le sale? Ya, 9.23 miliamperios. Y para sacar el BDS, que es la otra pregunta de esto, BDS, usted tendría que poner 9.23 miliamperios multiplicado por los 583.
ohms. ¿Cuánto le da BDS? Ya, 5,38. Entonces, estas son las respuestas que me estaban pidiendo. Esto y esto, ¿no? Ya, entonces, ¿quedó entendido? Si quedó entendido, escribo OK. Si no, con toda confianza pregunte antes de pasar al siguiente caso. Bueno, ahora vamos a analizar con el caso en que VG vale menos 5 voltios. Ya. Como nosotros habíamos dicho en el ejercicio anterior, ya, nos quedó que trabajábamos en zona resistiva. Estamos variando el VG para ver si con este valor vamos a trabajar en zona de saturación. Si por algún motivo, como estos son datos inventados, volvemos a trabajar en zona resistiva, volvemos a hacer otro ejercicio con un valor diferente de VG para caer acá, ¿no? Para caer en zona de saturación para que vean cómo sería el análisis. Vamos a ver si caemos en zona de saturación. Ya, ahora, miren. Esta es la gráfica, son dos gráficas diferentes, ¿no? La primera, la propia del transistor, que es esta, con los datos de transistor, miren, otra vez, el menos 7 y el 12. Y esta es la gráfica de el BDS, ya, el BDS, ¿no? Esta de acá va con el BGS, de acá, y esta va con el BDS. Ya, esta es la que nos sale así, ¿no? Ya la vamos a encontrar. Ahora, nosotros tenemos esta gráfica y yo les había dicho que esto es una parábola y la función de la parábola ya la tenemos. Ya en la clase anterior habíamos hablado y le habíamos puesto la fórmula. Esta fórmula tiene que aprendérsela. ID es igual a IDSS 1 menos BGS dividido para BGS off. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como usted se puede dar cuenta, yo necesito saber cuánto vale BGS. Es este voltaje que está aquí. El voltaje que es desde aquí hasta acá, ¿no? Y si usted hace el circuito, cierra el circuito aquí, usted se va a dar cuenta que BGS es lo mismo que BG. Para este caso de aquí, ¿no? Si más tarde hay un circuito que por aquí le ponen una resistencia o acá le ponen otra cosa, tendrá que calcular cuánto vale BGS. Pero lo que quiero que le quede claro es que usted va a meter aquí BGS y en este caso en particular, BGS es igual a BG, en este caso. ¿Ya? Entonces, BGS vale menos 5 y BGS off es el dato del transistor, que vale menos 7. Y esto vale menos 7. ¿Ya? Entonces ya vamos a reemplazar. Me va a quedar ID es igual a, reemplacemos, este de aquí, ¿cuánto vale? 12 miliamperios, ¿no? Entonces, 12 por 10 a la menos 3. Primero haga esto, ¿no? 5 dividido por A7, acuérdese que esto es positivo, le va a quedar 1 menos 5 séptimos, todo eso al cuadrado, y ese resultado lo multiplica por 12 por 10 a la menos 3, y me dice el resultado. Listo, ya tenemos 35.26 miliamperios. Ya, ahora, en el análisis anterior que se hizo, aquí está, usted se encuentra que cuando el BGS, o sea, el BG valía 0, el BDS valía 0, y cuando el BDS vale 0, me entrega la corriente máxima. Ya, mira, hasta acá, ¿no? Entonces, acuérdense que este análisis fue hecho cuando el BDS vale 0, ¿no?
corriente máxima, ¿no? Cuando el VGS vale 0, la corriente máxima. Entonces yo le voy a dibujar con línea punteada a llegar a la corriente máxima. ¿Cuál es la corriente máxima? 12 miliamperios. Esa es mi corriente máxima. 12 miliamperios. Y en el caso anterior habíamos encontrado que llegamos a la corriente máxima ¿cuándo? Cuando esto vale decimos acá 7. Vamos a dibujar con línea punteada pero más fuerte lo que pasó en el circuito anterior. Ya. Solo para ir contrastando e ir aprendiendo. Ese es el caso anterior, ¿no? 7 voltios en el B, 7 voltios contra 12 miliamperios. Ya. Ahora nosotros tenemos que ver en qué voltaje estamos trabajando. Acuérdense que esto es el caso anterior, estamos en un nuevo caso aquí. El nuevo caso le voy a dibujar con pluma roja para que se entienda, ¿no? Ya. ¿Nosotros qué hicimos con esto de aquí? Nosotros dijimos que para 5 voltios, porque reemplazamos con 5 voltios negativos, mira, aquí está 0 y acá está menos 7. ¿Por dónde estaría menos 5? Vamos a asumir que está por aquí el menos 5. Menos 5. Con menos 5 tenemos este valor de corriente que ya lo encontramos que vale... aquí tiene que haber un error. No creo que sale esta corriente. ¿Sí calcularon bien? Ya se calculó mal, ¿no? Calcularon mal. ¿Por qué me di cuenta que había un error? Alguien que se quiere ganar un par de puntos hablando. Nadie. Porque pasa los 12 miliamperios que nos da el ejercicio. Perfecto, por El eso. Presidente, ¿cómo se llama usted? Para que el presidente lo anote ahí por 2 puntos. Borror Villón. Ya, presidente, ayude anotando ahí que el señor se lleva 2 puntos. Por eso, porque cuando estaba graficando aquí, yo dije, ¿cómo voy a poner 35 acá si el máximo es 12? Ya directamente me di cuenta que estaba mal esto. Entonces, solo por lógica, así se da cuenta. Y esas cosas tienen que ustedes darse cuenta en los exámenes, ¿no? Porque imagínense que alguien me pone aquí 35 y yo ya le tacho el tema. Entonces, vamos. ¿Cuánto sale? 9.97. 9.79 miliamperios. 9.79 miliamperios, ¿no? Ya. Ahora usted dirá, pero ingeniero, como que aquí está 9 y acá está 12, como que está muy abajo. Sí, lo que pasa es que la gráfica yo no la he dibujado a escala, ni bien. Yo sé que debería haber por acá un 9, ¿no? Pero eso es porque la gráfica debió haber sido como que no tan curviada, sino que como un poquito más recta, así lo hubiese hecho para que me dé el 9 acá, ¿no? Pero es como para guiarnos nomás, ya. No dibujé bien la gráfica como para que se vea para que se vea bien la escala, ¿no? Porque el 9 debería estar por acá más o menos. La debía haber hecho así, más inclinada, más recto. Bueno, entonces de aquí vamos a partir hasta acá, ¿no? Y sabemos que nuestro circuito que está aquí, lo máximo que me va a dar es la corriente de 9,79 miliamperios. 9,79 miliamperios. ¿Listo? Ya. Ahora necesitamos encontrar el punto de operación de aquí. Nosotros sabemos que 7 es el punto de operación cuando el BGS valía 0 en el ejercicio anterior. Nuestro punto de operación, ¿cuál es? Ya, para hacer eso, nosotros ya sabíamos que donde sea que este de aquí caiga, ¿no? Puede caer aquí o puede caer más allá. Ya, donde sea que va a caer, la fórmula es BGS menos BGS off.
Ya, entonces VGS, ¿cuánto vale para nosotros? Vale menos 5, menos el VGS off, que vale menos 7, sería menos 7. ¿Cuánto le da eso? Le da 5 más 7, 2. 2. Ya. Entonces, nuestro nuevo punto este punto 7 es el punto de límite entre la resistiva y la zona de saturación en el ejercicio anterior. Solo se lo estoy poniendo aquí para que lo vea. En este ejercicio va a ser 2. Entonces debería estar por acá esa cosa. Por aquí. 2. Ya. Quiere decir que de aquí, aquí va a ser el punto de equilibrio. Pongámoslo un poquito más por acá para que no se confunda con esta línea. Pongámoslo acá. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces desde aquí tenemos que llegar acá. Mi nueva zona resistiva va a ser esta, mire. Esta va a ser la zona resistiva. Y esta que está acá va a ser la zona de saturación. Ya. Quiero que noten algo. Con haber variado el VG de 0 a menos 5, ya he cambiado el máximo de corriente que me puede dar este circuito, ¿no? Eso es lo que he conseguido. Ahora, hasta ahí está claro, y ahora lo que vamos a hacer es ver, a pesar que este es el máximo que va a dar, en qué zona estamos, si en zona resistiva y en zona de saturación. Pero bueno, hasta aquí, si hasta aquí está entendido, ¿no? Que esto es lo del ejercicio anterior, esto es lo de este nuevo ejercicio, y el cambio de la gráfica, no donde caemos en la gráfica, el cambio de la gráfica sucedió porque variamos el VGS de 0 a menos 5. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver, ya que tenemos entendido de que la zona, de que la gráfica cambia de acuerdo al VGS, ¿no? Le pusimos menos 5 y nos dio así. Capaz si le poníamos menos 3, daba un poquito más elevada, ¿no? Daba por acá así. Y si le poníamos menos 6, capaz que daba así. Aquí y así. Ya. Luego que ya nos quedó claro eso, vamos a ver en qué zona estamos. Si estamos en zona resistiva y en zona de saturación. Para hacer eso, mire, ¿qué dice la gráfica aquí? BDS, tenemos que sacar el BDS. Entonces vamos viendo acá. ¿Dónde está el BDS? Aquí no, más, menos, BDS. ¿No? Y si usted se puede dar cuenta, en este circuito que está aquí, ¿cómo me queda mi BDS? El BDS me quedaría esa corriente por esa resistencia nada más, para cerrar el circuito. Me quedaría 10 menos la resistencia, que esto de aquí no la puse aquí, pero acá sí la puse, que vale 500 ohms. 10 menos 500 por la máxima corriente que puede dar esto. ¿Cuánto es la máxima corriente que puede dar esto de aquí? 9... ¿Cómo es aquí? 9,79. Pero no. Sencillo de ver ese circuito, ¿no? 10 menos que cae aquí sería el voltaje de acá. ¿Cuánto me queda BDS? Bueno, dicen que me da 5.1. Entonces, 5.1. Acuérdense que nosotros estamos analizando ya en esta gráfica que está de rojo. Esta es nuestra gráfica. ¿En qué estamos con ese 5.1? ¿En zona de resistiva o en zona de saturación? Escríbalo en el chat. De saturación. Sí, muy bien. Estamos en saturación. Saturación. Ya, entonces, correcto, estamos en zona de saturación. Y las preguntas que nos habían dicho, nos habían hecho
al principio del ejercicio era el IDS y el BDS. Y de hecho ya las tenemos, ¿no? El IDS, ya lo encontramos que vale esto, y el BDS vale lo de acá. ¿Ya? Así hemos concluido ese ejercicio, ¿no? En el literal B. Si está entendido hasta ahí, escribo OK, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso me dice, calcula todo con un BG de -9. Entonces, ya. Ahora, miren lo que sucede. -9 voltios. Es lo que sucede. Primer análisis en esta gráfica de acá. Para todo valor -7 o menor, ya. O sea, esta respuesta que está aquí, que voy a darle ahorita, es la misma respuesta que se me hubieran puesto BG, -7 voltios, o se me hubieran puesto BG, -8 voltios, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a analizar qué pasa de aquí para acá. Para todo valor menor a -7, ya sea el propio -7, o sea, -7 mismo o menor que -7, como -7, -8, -9, -9.1, para cualquier caso. ¿Cuánto vale la corriente ID? 0 amperios. 0. 0. Muy bien, entonces usted ya le pone que ID vale 0. Y si ID vale 0, ¿qué quiere decir? Que por aquí no pasa corriente. Que por aquí no pasa corriente. Esta corriente por aquí es igual a 0. ¿Qué? ¿Cuál es la forma de ver un circuito en que no pasa corriente? Imagínense en redes 1, ¿no? En circuitos 1, ¿no? En este circuito no hay corriente. Obviamente porque está abierto este circuito. Entonces, si nosotros ya decimos que aquí no hay corriente, tenemos que decir que este circuito está abierto. Entonces, sería algo así, ¿no? El BG, aquí un punto, aquí otro punto, este sería el gate, este sería el drenador y este sería la fuente. Y aquí está la resistencia y aquí están los 10 voltios. Y aquí está esto de acá, ¿no? Ahora, ya tengo la respuesta del ID, ¿no? Que me dicen que el ID vale 0 voltios. Eso lo respondieron ustedes y está muy bien. ¿Cuánto vale el BDS? Esa es la otra cosa que me están preguntando. ¿Cuánto vale el BDS? Escríbalo en el chat y gánese un par de puntos. El primero que le responda bien. Listo, 10 voltios, ¿no? Y esas serían las respuestas, ¿no? 0 amperios y los mismos 10 voltios. ¿Por qué? Porque al ser el voltaje, que está aquí el VGS, ser menor a -7, ¿ya? Estamos hablando del voltaje GS. Mire, esta gráfica, ¿qué dice aquí? Voltaje GS. Y usted me va a decir, pero profe, aquí dice voltaje G. Pero en este caso, el voltaje G es igual al voltaje GS. En este caso en particular. ¿Ya? Si tú tienes otro circuito, va a ser diferente. Va a ser lo mismo. Entonces, como mi voltaje GS, el GS vale -9, entonces ustedes mismos dijeron, corriente ID es 0. Cuando ya me dicen corriente ID es 0, yo digo esto está en región de corte. Vamos a escribirlo aquí.
¿Qué quiere decir en corte? Que es como que ya no está este transistor. Y como no hay corriente, el voltaje que siente aquí en estos terminales, el D y el S, serían los mismos 10 voltios. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión aquí, en esta resistencia, porque no pasa corriente. ¿Listo? Esas serían las respuestas.